La Fiscalía del régimen venezolano informó hoy que 381 personas fueron excarceladas recientemente luego de que fueran detenidas por manifestarse tras el fraude en las pasadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue ilegítimamente proclamado como ganador sin mostrar las actas oficiales. Según el Ministerio Público, los acusó de estar supuestamente vinculados a hechos de violencia postelectoral. En medio de dudas de defensores de derechos humanos, la Fiscalía madurista señala que ya son a 1.896 excarcelaciones con medidas cautelares. Por su parte, la ONG Foro Penal computó 1.601 presos políticos en Venezuela, 86 menos que hace una semana. En Caracas saludamos a Óscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental Provea. Buenas tardes, Óscar, bienvenido. Buenas tardes, Nicolai. Un gusto saludarte y también, pues, por supuesto, a toda la audiencia de NTV24. Óscar, ¿cuántas personas fueron realmente excarceladas? Es imposible conocer esa información en Venezuela, Nicolai. Parte de la política de opacidad y de falta de transparencia en los asuntos públicos. De esto nos enteramos a través del Ministerio Público y recordemos que además se hace de una forma en la que prácticamente, de acuerdo a la Fiscalía, todas estas personas están siendo escarceladas como una especie de una revisión de una medida judicial, pero quedan estas personas sometidas a un proceso de justicia, no se les informa a la familia cuál es el estatus de la excarcelación, porque hay que hablar de excarcelación, no de liberación, y se sigue manteniendo un patrón en el que se anuncia, pero no hay una lista donde, por ejemplo, nosotros, los defensores de derechos humanos y las familias puedan consultar en la página web del Ministerio Público. Es de alguna manera una medida más política, lo cual nosotros en Provea insistimos. Estas excarcelaciones lo que nos están ratificando es nuestra denuncia desde el 28 de julio en la noche del año pasado, la que se dieron detenciones masivas, más de 2.000 anunciadas por el propio Nicolás Maduro, y que son detenciones de carácter y de motivo claramente político. Y las excarcelaciones, de alguna manera, nos ratifican que son los motivos políticos los que estuvieron detrás de estas detenciones, donde ninguno de estas personas pudo tener una defensa legal de confianza. Todos fueron impuestos defensores públicos pagados por el Estado y evidentemente nunca se consiguió muestra del hecho donde supuestamente estaban ellos cometiendo actos violentos posterior de las elecciones. Esto fue sencillamente un acto de intimidación, de infundir terror en la población, y para ello se hizo esta gran redada masiva, donde hemos visto que un poco para jugar y para descongestionar la presión internacional, hemos visto estas excarcelaciones desde el mes de diciembre en adelante. Y en todo caso, siguen habiendo presos políticos en Venezuela. De hecho, el Foro Penal totaliza 1.601 presos políticos, cuando el año pasado se hablaban de un total de 2.000 presos políticos. Pero a mí me llama la atención porque aquí las cuentas no me están cuadrando. Usted, por favor, ayúdeme. Dice el Foro Penal que hay 86 menos que hace una semana, no los 381 que dice fueron excarcelados la Fiscalía madurista. Es que las cuentas no dan, perdón, y usted tiene razón, aquí esto se maneja con profundo secretismo. Sí, recordemos que esta información, lo cual ustedes siempre pues muy pendientes del tema venezolano, lo conocimos hoy en la mañana. Además fue el anuncio del Ministerio Público diciendo que van a revisar las medidas de 386 personas. Es muy probable, de acuerdo a las informaciones que nosotros pudimos recabar antes de esta entrevista, que estas excarcelaciones todavía no se han producido. Es el anuncio de la revisión de las medidas judiciales, lo cual ya ha venido ocurriendo, como dije, desde finales de noviembre y sobre todo ya ha terminado el año 2024. Lo cierto es que antes del 10 de enero, cuando se dio la autoproclamación de Nicolás Maduro, y posterior al 10 de enero, ha tenido lugar también en Venezuela una nueva escalada represiva de una forma más selectiva, donde hemos solamente entre esos días, antes del 10 de enero y después del 10 de enero, junto con Foro Penal, nosotros contabilizamos más de 86 nuevas detenciones que se sumaban a las de 1.600 que ya teníamos al principio de enero, que vienen después del 28 de julio. Entonces, claro, es muy difícil
bajo este secretismo y con estas motivaciones políticas que están detrás de estos procesos judiciales que no cuentan y no han pasado por el tamiz del debido proceso constitucional, tenemos esta información. Por supuesto, siempre decimos desde Provea que la excarcelación de este grupo de personas reduce, alivia el sufrimiento de muchas familias que han tenido que padecer durante muchos meses, tener que llevar la comida, tener que tener a sus familiares en Navidad y fin de año presos, sin ningún tipo de evidencia que demuestre que cometieron algún acto en contra de la Constitución o que haya sido penalizado por nuestro Código Penal venezolano. Simplemente fue una decisión política para amedrentar, infundir miedo a la población, producto de esta inestabilidad política que se generó con el desconocimiento del voto popular del 28 de julio. Ahora, ¿qué ha pasado con esas otras personas que el régimen venezolano ha venido excarcelando desde el año pasado? Porque usted lo dice bien, estas no son liberaciones. Estamos hablando que son personas que siguen bajo el régimen de presentación, que siguen con un proceso, ergo no tienen libertad plena. ¿Qué ha pasado con esas personas que ya fueron excarceladas? Bueno, la gran mayoría recuperándose de días muy difíciles, de una alimentación muy precaria, como nosotros lo denunciamos a lo largo de esos 3 agónicos meses de mucho sufrimiento familiar, junto con el Comité de Familiares de Víctimas de Presos Políticos que se conformó en el país producto de esta situación. Recuperándose psicológicamente, muchas organizaciones de derechos humanos han estado prestando este apoyo de contención emocional. Entonces, hay un espacio como de recuperación, de reparación de los daños emocionales, físicos y materiales que sufrieron estas personas. Por otro lado, una enorme ambigüedad jurídica. Están en un gran vacío donde no se les esclareció en cuál es el estatus en el que se dio esta excarcelación. La excarcelación ocurre, pero la imputación del delito queda. Por lo tanto, ellos tienen que estar sometidos a la vigilancia, a la supervisión de un tribunal. Muchos de ellos deben de presentarse periódicamente a este tribunal. A una gran mayoría se les prohibió salir del país y también a un grupo de personas se le ha coactado para que no puedan declarar o no declaren a la prensa ni tengan mayor contacto con los mecanismos internacionales ni nacionales de protección de derechos humanos. De manera que es una situación en la que no solamente el daño material y físico y espiritual que se le genera a estas personas en la cárcel durante tantos meses de forma injusta, un encierro arbitrario, sino también que quedan en esa situación de una ambigüedad jurídica que también de alguna manera afecta o lesiona sus derechos civiles y políticos, por supuesto las repercusiones que eso tiene en los derechos sociales y económicos de estas personas. Es una situación a la que, por supuesto, NTN 24 le ha hecho seguimiento, la situación de los excarcelados en Venezuela por esta crisis postelectoral. Por supuesto, estamos aguardando que estas excarcelaciones se concreten. Lo dice Óscar Murillo en este mismo instante en entrevista con el programa La Tarde Fin de Semana, coordinador general de la ONG Provea. Estas excarcelaciones que por lo menos en el papel han sido anunciadas recientemente aún no se han concretado. Óscar Murillo desde Caracas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, feliz tarde.